El degollado de la Noria. Leyenda de Guanajuato. Hablar del degollado de la Noria es tan similar como hablar del demonio. Los habitantes de este poblado de Guanajuato le tienen tanto miedo que muy pocos se atreven a contar la historia. Este no es el caso de Doña María, quien tuvo un papel muy especial en lo sucedido. Se cree que el degollado es su pariente que viene del más allá con objetivo de advertirles a todos el peligro que se corre en esas regiones. María tenía 10 años cuando su madre la envió a vivir con su tía a la Noria, pues ella ya no podía mantenerla y su parienta estaba incapacitada para valerse por sí sola. Hacía tiempo que estaba muy enferma. La tía de María había concebido un solo hijo, pero tenerlo era exactamente lo mismo que no tenerlo, pues era parrandero y agresivo. La niña sabía que su tía estaba muy enferma y le daba mucha rabia saber que su primo no era capaz ni siquiera de ayudarla. Por ello aceptó gustosa la invitación. Ella nunca supo el verdadero motivo de enviarla ahí. María estaba consciente de que pronto su tía iba a fallecer y no quería que pasara los últimos días de su vida esperanzada en un joven que al parecer nunca iba a sentar cabeza. La mujer poseía un terreno muy grande, el cual era el motivo por el que el joven no se fuera de una buena vez de su casa, pues deseaba heredar aquellas tierras. El muchacho deseaba más la muerte de su madre que su recuperación, considerando a María un estorbo para sus propósitos. Por ello, en cuanto llegó la niña, inventó muchas situaciones para hacerla sufrir. Una noche el primo llegó bastante borracho. Entre gritos, patadas y maldiciones, entró a buscar a su madre, quien dormía con la pequeña. La mujer no tuvo más remedio que correr a su escandaloso hijo, advirtiéndole que no volviera a su casa si no se le bajaba la borrachera. Este, enfurecido, le gritó su deseo de que falleciera. A la mañana siguiente, María tuvo que ir como de costumbre por las tortillas. Ahí se topó con un grupo de mujeres, quienes comentaban lo sucedido en la noche anterior. Al parecer habían escuchado claramente que la carreta de la muerte había pasado por el lugar. La pequeña, llena de curiosidad, se acercó para enterarse de lo sucedido, pues no alcanzaba a comprender lo que aquellas personas decían. Cuando la niña volvió a su casa, estaba llena de intriga. Por ello, lo primero que hizo fue preguntarle a su tía sobre la carreta de la muerte. La mujer, al escuchar esto, se persignó, pues había una creencia popular que aseguraba que cuando la carreta se escuchaba rondando por las empedradas calles de la Noria, de seguro alguien no tardaba en fallecer. La niña se asustó al pensar que se podría tratar de su tía, pero como era de suponerse, pronto se le olvidó todo y volvió a su vida cotidiana, en la que no podía dejar de molestarse con su primo, pues aparte de ser un borracho, era un grosero engreído. Esa tarde regresó el primo a la casa, aparentemente furioso, y reclamándole a su madre por qué lo había corrido, si después lo iba a buscar. Pero la tía se mostró más que sorprendida, ya que ella en ningún momento había ido a buscarlo, ni mucho menos la había ido a gritar por los montes como aseguraba el joven. El primo al parecer estaba muy indignado, y no obstante no haber bebido aquella noche, tampoco llegó a dormir. Al día siguiente, cuando María fue por el mandado, se topó con las mismas personas del día anterior, y curiosamente estaban hablando de lo mismo, solo que ahora aseguraban que la carreta se dirigió a la casa del huerto. La niña nuevamente se asustó y corrió a preguntarle a su tía. La anciana le respondió que de acuerdo con la creencia, todos aquellos que lleguen a escuchar la carreta de la muerte no pueden asomarse, pues de hacerlo, la muerte los podría confundir con la persona que anda buscando y que cuando se da cuenta de que no lo son, se encoleriza partiéndoles el cuello con su guadaña. Estas palabras lograron inquietar mucho a María, quien no pudo hacer menos que pensar todo el día en ello, ya que aquel huerto donde decían haber escuchado la carreta era precisamente el huerto de la tía, donde se encontraba su primo, lo cual significaba que en efecto la muerte estaba tras de la anciana. Sin embargo, después de repasarlo un rato, la niña se armó de valor y fue hasta la casa del huerto a buscar a su primo, pues tal vez él también corría peligro si llegaba a asomarse cuando la carreta pasara por el lugar. Cuando llegó, el primo estaba tendido en la cama. En cuanto éste se dio cuenta de la presencia de la niña, la corrió sin dejarla hablar.
Esa misma noche llegó el primo, y sin más, tomó a la niña de los cabellos advirtiéndole que ya no quería que lo estuviera molestando, y menos con sus historias absurdas. La tía trató de levantarse para defender a la pequeña, pero todo fue inútil. Cayó al piso. El joven creyó que la mujer había fallecido y desesperado, salió huyendo. Así pasaron los días sin que supieran nada de él. Una tarde volvió muy molesto alegando lo mismo, que su madre lo había ido a buscar en varias ocasiones, todas al caer la noche. Y la tía le dijo que no podía hacer otra cosa más que la respuesta a sus malas acciones, cosa que molestó nuevamente al joven, quien desesperado gritó que no iba a conseguir que él creyera en esas cosas. La tía le rogó que por nada del mundo le fuera a abrir la puerta, que ni siquiera se asomara a la ventana, pero él, que estaba tan molesto, le advirtió que no lo volviera a buscar. Y fue esa misma noche cuando aquellas advertencias no le sirvieron de nada, porque en cuanto los perros comenzaron a aullar, el joven salió muy molesto, pero al no ver nada, volvió a meterse a su casa echando 1000 maldiciones. El viento comenzó a soplar con mayor intensidad, y todo el pueblo se despertó ante el escándalo. Todos escucharon el fuerte grito que provenía de la casa del huerto. La tía, alarmada, le pidió a María que buscara a un vecino para que fuera a ver a su primo. La niña obedeció y, acompañada por varias personas, se encaminó hacia el huerto. Se cuenta que lo encontraron en el portal de la puerta con el cuello partido en dos y con una mueca de horror en los ojos. María y su tía sabían lo que había ocurrido y no tuvieron más remedio que rogar por el alma del muchacho para que descansara y no deambulara por el huerto debido a la trágica muerte que había tenido. Sin embargo, dicen que cada vez que alguien va a fallecer en la noria, no solo se escuchan los galopes de caballo y los rechinidos de una carreta, sino que además se oye al joven gritar, pues al parecer todavía piensa que la muerte corre tras de él. El palacio y sus fantasmas. Leyenda de Hidalgo. En Hidalgo hay varias construcciones de haciendas que son considerados palacios por ser tan grandes y hermosas. Todas ellas tienen una característica principal, una construcción extensa y maravillosos jardines, 2 razones más que suficientes para visitarlas. Una tarde, cuando las señoras Mónica y Esther, personas de edad avanzada, visitaron una de estas construcciones que la habían convertido en museo, tuvieron una experiencia inolvidable. Mientras caminaban por los jardines, les sorprendió ver la extraña indumentaria del personal que laboraba ahí, el cual daba la impresión de estar viviendo épocas pasadas para estar a tono con la construcción. Por ejemplo, ahí estaba un hombre vestido de capa y con algo parecido a un sombrero de ala ancha. El hombre se presentó ante ellas y súbitamente les habló. La señora Esther pudo ver a una mujer ataviada con un traje antiguo que, sentada, realizaba algunos bocetos. Las 2 turistas percibieron también una opresión peculiar que atribuyeron al calor de la zona. Ambas mujeres quedaron impresionadas por la atmósfera teatral de su visita, y después de investigar la historia del palacio llegaron a la siguiente conclusión, que después de haber visto nuevamente el lugar, se dieron cuenta de que muchas de las puertas por donde veían que las personas salían estaban cerradas y estaba prohibido su uso. Las mujeres se sintieron algo afortunadas de haber visto y vivido la vida de un palacio en su época de esplendor, lo cual, por supuesto, era imposible. Pero pensaron que tal vez por su edad tuvieron esa suerte o quizá porque ya estaban más encaminadas al más allá. Incluso cuando comenzaron a observar con detenimiento, algunas de las construcciones estaban modificadas a como las habían visto anteriormente, lo que afirmaba su teoría. Luego le surgió una duda. ¿Quién era la mujer que estaba dibujando? ¿Había sido alguien famoso? Las 2 mujeres quedaron convencidas de que de alguna manera habían retrocedido en el tiempo hasta los días de la independencia, o antes quizá por no recordar muy bien la historia. Sin embargo, esta historia tardó mucho para que pasara a ser leyenda porque habían datos que ponían de duda la veracidad de los hechos. Todos pensaban más bien que aquellas mujeres habían visto estas imágenes en cuadros o calendarios y que de ahí habían recreado el supuesto lugar. Pero cuando todos se convencieron de la forma tan real en que la contaban estas 2 mujeres, hacían suponer que en verdad lo habían vivido.
Su relato contenía detalles muy precisos respecto a la disposición de los jardines, los que no existen en la actualidad. Contenía además de que precisaron la forma de vestir de la gente y los rasgos arquitectónicos del palacio, resultando improbable que hubieran tenido acceso a documentos que solo le pertenecen al Estado, o a algunos archivos que les revelaran todos los datos. Además, la experiencia de aquellas mujeres no era la única, ni mucho menos. Unos meses después, los vecinos que adquirieron la casa contigua al palacio, cuya propiedad dominaba los jardines, vieron al menos en 2 ocasiones a alguien que se parecía a la dama que dibujaba, o sea, a la mujer que las ancianas habían descrito. Esto no tuvo tanta relevancia por el hecho de que se creía que estas personas estaban más bien sugestionadas con lo ya sabido, y por ello habían visto a esa mujer. Pero 5 años consecutivos las personas aseguraban ver a personajes ataviados con trajes anticuados en el palacio. Esas historias parecían descartar las explicaciones racionales que se les habían dado a la historia de las 2 mujeres de edad avanzada. Por ello, y desde entonces, existe en Hidalgo la leyenda del palacio y sus fantasmas.